Hola, en los siguientes vídeos vamos a resolver un ejercicio en el que vamos a ver diferentes aplicaciones de Laplace. El circuito que vamos a analizar es el que tenemos aquí ahora en la figura, donde nosotros vamos a analizar el primer tramo. Vamos a suponer que la fuente de alimentación es del tipo, pues una amplitud, puede ser 10, 20 voltios, ¿vale? Vamos a poner que vale 10, por ejemplo, o 20, y que la simbolizamos por 10 por U de t. Es decir, es una fuente que vale 0 antes de t igual a 0 y a partir de t igual a 0 vale 10. ¿Sí? Es de tipo escalón. El primer interruptor estará cerrado y se va a abrir al cabo de t1 segundos y el segundo se cerrará al cabo de ese mismo tiempo. Esto será S2 y este será el switch 1. Bien, pues vamos a analizar el primer tramo, que sería el comprendido entre 0 y t1. Muy bien, para ello lo que vamos a hacer es, vemos que tenemos aquí toda una serie de resistencias conectadas a la fuente. Pues lo primero que haríamos sería calcular el equivalente Thevenin, ¿vale? Que ve el conjunto este del condensador y la bobina a su izquierda, y de esa manera el circuito que nos queda sería algo tal que así. Pues una tensión Thevenin, una fuente, una resistencia, un condensador y una bobina. Y este es el circuito que queremos analizar ahora. Bien, supongamos que me piden la corriente de la bobina, ¿vale? Si no nos la piden y nos piden cualquier otro valor, pues bueno. Pero fijaros que para el segundo tramo vamos a necesitar saber qué corriente alcanzó la bobina para poder analizar la segunda parte del circuito. O sea que en algún momento la vamos a necesitar. Así que vamos a suponer que nos la piden. Entonces, en este caso, perdón, aquí hemos puesto R2 y esto no es R2. Esto es la R Thevenin que vamos a calcular. Muy bien, vamos a indicar lo que sería cada cosa, ¿vale? La tensión Thevenin en ese circuito de arriba sería la tensión que veo en R3, R1 está en paralelo con la fuente, con lo cual no me afecta, y lo que tengo es un divisor con R3. Luego tenemos Vin, la alimentación, partido R2 más R3 sería la corriente que circula por R2, R3, y multiplicado por R3 pues sería la tensión Thevenin. Por otro lado, la resistencia Thevenin, ¿cuánto vale? Pues la resistencia Thevenin, hacemos la fuente 0 y me queda R2 paralelo R3. Muy bien, pues a partir de ahora, ¿vale? Con los valores que me hayan dado, pues calculo. Pongamos que la 2 y la 3 serán iguales, ¿vale? Si suponemos que 2 y 3 son iguales y, por ejemplo, de valor 100 ohmios, pues la resistencia Thevenin pasa a ser de 50. Vamos a hacerlo mejor, vamos a suponer, pues ya tengo unos valores calculados, que lo que tengo es dos resistencias iguales de 40 ohmios. Y por otro lado tenemos que la tensión de entrada era 10 voltios. Vale, pues eso significa que aquí tenemos una tensión Thevenin de 5 y una resistencia Thevenin de 20 ohmios. Y este va a ser nuestro circuito de partida. Luego daremos valores a C1 y L1 cuando ya hayamos calculado la corriente, la expresión de la corriente, ¿vale? Aquí en el circuito. Bien, el circuito transformado nos falta añadir aquí que el condensador es 1 partido CS y que la bobina sería CS. Bien, calculemos entonces la corriente, no es más que la tensión Thevenin en el dominio de Laplace, que es una constante por U de t, luego en este caso 5 partido por S, y luego aquí tendremos pues la R más el 1 partido CS del condensador más la LS de la bobina. Esto lo desarrollamos, multiplicamos todo por CS, numerador y denominador, y me queda CS VTH, función de S, aquí RCS más 1 y más LCS cuadrado. Bien, el siguiente paso sería dividirlo todo por el coeficiente de S cuadrado, lo dividimos por LC
y tenemos 1 partido por L, esto por S, cociente S cuadrado. Luego tendríamos el RC partido LC, me va a quedar R partido LS. Y por último el término independiente 1 partido LC. Y todo ello por VTHDS. Y esta es la expresión que tenemos. Muy bien, ahora lo suyo que sería sustituir valores de R, de L y tal. Y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos los siguientes valores. La R ya la tenemos, que es de 20. Luego R es de 20. Vamos a suponer una bobina pues de 40 miliamperes, por ejemplo, y un condensador de unos 6,25 microfaradios. Con estos valores, si sustituimos, pues R partido por L nos dará 50, el 1 partido LC nos va a dar pues el siguiente denominador. Me va a quedar que la corriente IDS es igual. El denominador va a quedar un S cuadrado más 500S más 4 por 10 a la 6. Y el numerador, que es el 1 partido L, me va a quedar un 25. Y luego por S. Y esto multiplicado por la VTH, que vale 5 partido por S. Y esta S, la S del numerador y la S del VTH, del escalón, pues se van. Entonces ahora ya podríamos hacer la inversa de Laplace. Bien, fijaros que en este caso, en lugar de utilizar la fórmula general, podríamos echar mano en la tabla de aquella que nos dice que omega d partido S más A al cuadrado más omega d cuadrado, las transformadas, su inversa es elevado menos AT por el seno de omega dt. Dices, ¿por qué? Pues porque vemos que aquí en el numerador hay un número. Y aquí lo que nos ha salido precisamente también es un número, que es este 25 por el 5. Vale, ¿y cómo lo apañamos? Pues vamos a coger el denominador y vamos a completar cuadrados, que lo más fácil que es, calculamos los polos y a partir de los polos pues lo escribimos. Luego tiramos de calculadora, calculamos las raíces y vemos que nos da menos 250 más menos j 1984,31. Luego ya tengo la parte real e imaginaria. Eso quiere decir que el polinomio de segundo orden se puede escribir como s más la parte real al cuadrado más la imaginaria, 31 al cuadrado. Y este sería el denominador. Bien, ya tenemos casi la relación de la tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que conseguir que el numerador sea 1984. Para ello lo que hacemos que es, pues ponemos 1984,31 dividido, esto ya lo tenemos, el s más 250 al cuadrado más 1984,31 al cuadrado. Esto ya lo tenemos, pero como hemos puesto en el numerador 1984, pues lo sacamos de ahí. ¿Cómo lo sacamos? Pues poniéndolo aquí fuera, dividiendo 1984,31. De esa manera la fracción casi es la que teníamos, pero nos falta este 25 por 5. Pues lo ponemos aquí, 25 por 5. ¿Vale? Que es lo que teníamos ahí en el numerador. ¿Vale? Ahora sí, esta de aquí es la misma expresión de IS que teníamos hace un momento. ¿Sí? Vale, y ahora ya podríamos escribir pues cuánto vale la I de t. ¿Cuánto vale la I de t? Pues serán los 25 por 5 partido 1984,3, que esto si lo calculamos da 62,994 por 10 a la menos 3. Luego por elevado a menos, bueno, vamos a ponerlo 250t y nos faltaría añadir aquí por el seno de 1984,31. Para que nos quepa, vamos a hacerlas un poquito más pequeño.
0,31t. Y ya estaría. Y esto para t mayor o igual que 0, o podemos sustituir esto si decimos que está multiplicado por v de t, porque vendría a ser lo mismo. Y ya tenemos la corriente, en este momento la expresión de corriente en la bobina, en el dominio del tiempo. Vale, lo suyo que es que en algún momento nos digan pues que va a cambiar el interruptor. Pues una cosa que no tenemos que olvidar es que esta exponencial se puede escribir como elevado menos t partido por tau, es decir, que tiene una constante de tiempo. En este caso, la constante de tiempo sería el inverso de 250, que son 4 milisegundos. Es decir, la tau que tenemos son de 4 milisegundos. Si por lo que sea, t1, y supongamos que nos da que es más de 20 milisegundos, vamos a apurar más, vamos a suponer que son 40 milisegundos, ¿qué significa? Que este t1 es mucho mayor que 5 tau. Entonces, lo que podemos dar por sentado que es, pues que la exponencial ya prácticamente vale 0. En este caso, entonces la corriente prácticamente sería 0. Lo mismo podríamos decir, bueno, y si me dicen que el t1 es igual a una tau, a 4 milisegundos. Bueno, pues eso querría decir que la exponencial ya sabemos que valdría 0,36. Entonces lo que nos falta por hacer que es sustituir el tiempo por 4 milisegundos y ver qué nos da. Y ese valor, es decir, la I de L en 4 milisegundos, que es lo que vamos a suponer, esa será la IL0 para la segunda parte del circuito, de análisis del circuito. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto vale esta corriente y seguiremos. Vale. El valor que nos da es de 23,094 miliamperios. Este será el dato de partida para poder analizar la segunda parte. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser calcular los máximos y mínimos de esta corriente. Queremos ver cuál hubiera sido el primer máximo, el primer mínimo y tal. ¿Vale? Y ver cómo lo hacemos. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a calcular máximos y mínimos y en un tercer vídeo acabaremos de analizar el segundo tramo.